saludos. Saludos a todos, bendiciones. Estamos en la serie de la parábola de Jesús. Y hoy precisamente vamos a ver la parábola del buen samaritano. Y esto me hace recordar, voy a abrir un testimonio que me sucedió cuando yo tenía como 20 años, más o menos. Ayer. Íbamos a Seguerote y casi llegando estaba un señor accidentado con un LTE, esos LTE que eran últimos modelos para ese tiempo, unos corticos, no los largos, los cortos. Y íbamos tren, entonces le digo, oye, vamos a pararlo, vale, vamos a auxiliar a ese señor. Y nos bajamos y dijimos, señor, ¿qué le pasó? No, que el carro se apagó. ¿Lo podemos revisar? Sí, cómo no. Cuando yo veo la bobina del carro, el Ford traía, ese tipo de Ford traía como un enchufe largo, parecía como un peine, y eso estaba flojo. Entonces yo agarré, lo metí y le dije, dele, y el carro prendió. Y el señor, oye, gracias. Y le digo, no, nada, señor. Entonces nos dio una tarjeta, yo agarré la tarjeta, la metí, y él me dijo, cuando usted necesite algo, ustedes me llaman, lo que necesiten. Ok, sí, está bien, gracias. Y nosotros contentos porque hicimos un favor y nos fuimos. Cuando llegamos a Yaiguerote, al rato uno de los muchachos me dice, oye Guillermo, ¿qué negocio tendrá el señor? Vamos si nos llamamos, porque a lo mejor el señor nos invita, a lo mejor tiene un yate, y a lo mejor, qué sé yo, una lancha. Y, oye, ¿verdad? Vale. Y yo saco la tarjeta en la camisa, y cuando veo, no, cuando el amigo mío va a ver, ¡sape gato, vale! ¡Oh! Era dueño de una funeraria muy famosa en Jaya. Pero lo bueno de eso que hicimos lo del buen samaritano, pues lo ayudamos. Y precisamente el mensaje de hoy va enfocado al buen samaritano, y su mensaje principal es el amor al prójimo. Y eso está en Lucas 10, 25 al 31. Pero antes vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos por este momento, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú nos has sustentado, Señor. Te pedimos perdón, Padre, si en esta semana te hemos fallado, Señor. Pero glorifícate, Padre, con las cosas que hemos hecho que han sido de tu agrado, Padre. Gracias, Señor, porque en medio de lo que estamos viviendo, Señor, vemos tu mano milagrosa, vemos tu sustento, Señor, vemos tu amor, Padre. Y eso es combustible para nosotros para seguir adelante, Señor, y cada día nuestra fe crezca un poco más, y que podamos seguir adelante llevando ese mensaje, Señor, donde sabemos que ya los tiempos están acortados, Padre. Gracias, Padre, por esa salvación. Gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor, que si no hubieras hecho eso, no sabríamos qué estuviéramos haciendo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su pueblo dice, amén. Entonces vamos un momentico a la Biblia, vamos al capítulo 10, versículo 25 al 37, y empezamos a leer. Entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo entiendes? Y él contestó, amar a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu semejante como te ama a ti mismo. Y entonces Jesús le dijo, tienes razón, hazlo y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi semejante? Jesús le respondió, un hombre iba de Jerusalén a Jericó, unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto.
Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino y cuando vio al hombre siguió por el otro lado. De la misma manera un levita pasó por el mismo lugar y vio al hombre, pero también siguió por el otro lado. Pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuídalo, y si necesitas más, te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los 3 crees tú que fue el semejante del hombre que estaba en medio muerto en el camino? Y el experto de la ley le contestó: el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es cierto que el mensaje principal es el amor al prójimo. Dentro de este relato también hay otras enseñanzas como humanidad, compasión, ternura, bondad, etc. Pero además el Señor nombra 3 personajes que intencionalmente, que es un sacerdote religioso, un levita que servía culto en el templo y un samaritano, que los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Y esto por qué? Porque él sabía la intención de la pregunta inicial. Como vemos en el 25, en el verso 25, donde este experto de la ley, el experto de la ley es como un abogado, quería probar a Jesús, y esto a mí me gusta cuando quieren probar a Jesús, porque cuando vemos esos pasajes donde han probado a Jesús, me quedo wow. Y es que quería ponerle una trampa a Jesús, tratando de pescarlo en un error. Siempre el Señor tiene esa respuesta precisa. Y el más experto de la ley, otro conocimiento como tal, no logra que caiga. Un ejemplo, ¿recuerdan cuando Jesús le preguntó a los fariseos de quién es la cara que está en esa moneda? Y ellos rápidamente contestando, creyendo que ya tenía listo a Jesús, le dice: del César. Inmediatamente Jesús le dice: dé a César lo que es a César y a Dios lo que es a Dios. O sea que podemos decir lo que lo dejó locos, lo dejó ahí listo. Tenemos otro segundo ejemplo, es la mujer que se encontró en acto de adulterio, que quería tenerle una emboscada al Señor, pero el Señor, sabiendo de sus malas intenciones, le dice: tire la piedra que esté libre de pecado. Y ahí los desarmó, los voy viendo para los lados. O sea que es emocionante cuando quieren ponerle una trampa al Señor y el Señor rápido tiene una respuesta que ni ellos mismos se esperaban. Así que entonces decíamos que querían probar a Jesús, probar a Jesús preguntándole: ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Inmediatamente Jesús le contesta, pero con 2 preguntas. Y la primera es: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Y este contestó, es que me lo imagino la forma que le contestó: yo me la sé toda, ya te lo voy a decir. Y le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu semejante como te ama a ti mismo. Y sabiendo, sin querer él mismo, como decimos por ahí, se puso la soga al cuello, porque el Señor le dice: tienes razón, hazlo y vivirás. Y él, con su arrogancia, le viene en el 29, pero como quería demostrar su manera de vivir que era correcta, le dijo a Jesús:
¿Y quién es mi semejante? Es cuando Jesús le cuenta una historia que es la parábola del buen samaritano. Y comienzan a narrar en el 30. Un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Miren cómo el Señor ilustra de una manera tal que es para mover los sentimientos, la compasión, la misericordia, el amor de la persona. Imagínense si a este tipo no lo hace, se puede imaginar el tipo de persona. Por eso es que Jesús le relata la historia, porque sabía lo duro de corazón que era este experto de la ley. Pero, ¿por qué el Señor nombra el camino de Jerusalén a Jericó y no otro camino? Resulta que el camino de Jericó, de Jerusalén a Jericó, que es unos 25 kilómetros bajando hasta llegar hasta el Valle de Jordán, pasa por lugares desiertos y ocurre con mucha frecuencia asalto y robo a los bandidos, a los viajeros. ¿Qué pasa? Que el Señor no se le escapa detalle. Y él, como sabía que en ese camino sucedía muchos atracos, quiere poner en contexto de lo que está narrando, de lo que está diciendo, para meter al personaje dentro de la historia. Es como el Señor, como la parábola, es como nosotros, como el videobeat. Cuando ponemos una imagen, esa imagen va a la mente de la persona. Y me imagino el Señor, si tuviera un bien ahí, bueno, sería, sus parábolas serían precisas, pero él sabía cómo llevarle lo que él quería a las personas. Y cada parábola que Jesús cuenta y narra es una proyección directa a la mente, donde coloca las imágenes y ambienta el mensaje. Continúa diciendo en el 31, dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino, cuando vio al hombre siguió por otro lado. Aquí el Señor casi le dice a este experto: tú casualmente estabas pasando y te hiciste el loco y te fuiste por otro lado. Casi le dice eso. Y porque es inexplicable que un sacerdote que representa una figura religiosa con una posición y conocimiento de la ley, conocimiento de la palabra del Señor, sabiendo que Dios quiere que seamos amables, compasivos, generosos, amorosos con los demás, este hombre se hiciera a un lado sin interesarle el prójimo. Y luego viene y se refiere al levita en el 32. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar y vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Un levita. Este era peor, porque servía en el templo. Y su arrogancia, no sé si era su arrogancia o su insolente, se supone que si era un servidor, su bondad, su pasión, su amor debería estar ahí y no pasar por un lado a una situación como tal. Es como que fuésemos uno de nosotros y tuviese a alguien asentado o alguien moribundo y nosotros nos hacemos los locos. Es lo mismo, el levita era eso, el levita estaba en un templo, hacía su servicio al Señor. Al verlo, y sigue continúa narrando y decía, al verlo se compadeció de él. Es que me imagino a este experto de la ley con una cara ya de pocos amigos, porque ya no tenía nada como refutarle al Señor. Y ya él mismo había dicho al comienzo, ya había declarado, ya había confesado, ya había hablado, igual como está en Deuteronomio 6:5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, porque seguramente ese mal lo conocía a él, porque tenía, desde pequeño tenía que saberlo.
Y el Señor, tranquilo, ya lo tengo en mi terreno, decía, creo que decía el Señor así. Esas son cosas que me estoy imaginando porque es interesante la forma en que el Señor aborda a este personaje. Y continúa Jesús redactando en el 34. Entonces se acercó el hombre, derramó aceite y vino en las heridas y lo vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Es que este samaritano, este hombre, sin importarle quién era, el que estaba en el piso, le brindó los primeros auxilios y no conforme con eso lo llevó a cuidarlo. Pero póngale cuidado a esto, como el Señor narra con detalles, como para ponerle ahí a ese hombre ahí, ponerlo a sufrir más, y le dice, derramó aceite, le echó vino a las heridas, lo vendó, lo montó en su animal de carga y por último lo llevó a una posada a donde lo cuidó. Directamente le está diciendo a este estudioso de ley, si no has entendido por la buena, vas a tener que entender por la buena. Hay que amar al prójimo, que hay que ser más humano con los demás, no hay que ser arrogante con tu prójimo. Si tú mismo conoces lo que dice la palabra del Señor, ¿por qué eres así? Y luego continúa diciendo en el 35, al siguiente día el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuídalo y si se necesita más, te pagaré cuando regrese. Como para rematar, como dicen los boxeadores, ya preparar a este experto de la ley para darle el golpe y dejarlo fuera de combate, le hace la pregunta acertada. ¿Cuál de los 3 tú, que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? El experto de la ley le contestó, el que tuvo compasión con él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tocaba. Ve y tú haz lo mismo. Si hacemos un poco de imaginación, nos vemos a este experto de la ley sin saber qué hacer. Y como dice el dicho por ahí, se puede entrar el rabo, el rabo entre las piernas. No tenía nada que hacer. Es más, él podía haber dicho, bueno, fue el samaritano. Pero le costaba decir eso. Le costaba decir que era el samaritano. Y por eso no lo dice. Y por eso que aquí termina esto. Voy a contar otros testimonios, porque esto es el samaritano. A veces somos samaritanos y no nos damos cuenta. Y no es porque nos demos cuenta, pero hay otros que no son samaritanos y sí se dan cuenta. Mi persona y 2 más. Nosotros fundamos un grupo de voluntarios que lo que hacíamos era en los operativos de Carnaval y Semana Santa salíamos a patrullar junto con la Guardia Vial. En este caso era la Guardia Vial. Yo tuve un tiempo, pertenecía a ¿cómo se llama esto? Bueno, Defensa Civil Central, cuando estaba todavía en Defensa Civil Central. Y fundamos ese grupo de voluntarios. Y lo que hacíamos era primer auxilio, rescate a personas, incendio forestal, cuando había accidente estábamos ahí, todo eso. Y leyendo El Buen Samaritano me doy cuenta que ya éramos samaritanos, porque ayudábamos a la gente. Sin querer, sin saber, estábamos haciendo
siendo buen samaritano. Pero los chiquitos, le cuento esto porque los chiquitos, aunque no está ahorita aquí, espero que por segundo esté, los chiquitos de esto, del mundo, como dicen, el mundo sí es pequeño, ¿no? La directiva de la brigada se formaba entre coordinador principal, primer coordinador y segundo coordinador. Yo era el segundo. Pero el primer coordinador era el abuelo de Pedro Plasencia. Fíjense como la historia, como es. Él no está aquí, pero espero que venga el segundo para que sepa. El segundo era el abuelo de Pedro Plasencia. No sé si usted conoce a Pedro Plasencia, que tiene la panadería de Montenegro. Lo que el Señor hace, ¿no? Bueno, y luego continuó. Ya, por eso ya estoy viendo. Hay otras parábolas que son semejantes a la parábola del hijo, a la parábola del buen samaritano, que es como la parábola del hijo pródigo, que está también en Lucas 15, 11, 32. Aunque se centra más en el perdón y en la aceptación, también aborda el tema de compasión y amor, mostrando cómo se debe acoger y ayudar a aquellos que han perdido el camino. Otra que tiene similitud es la del pastor de los 99 que busca la perdida, que está en Lucas 15, 4, 6. Pero ¿qué tienen en común estas tres parábolas? Compasión, cuidado. En ambas parábolas se destaca el amor y la preocupación por aquellos que están en necesidad. Por lo menos la parábola de la oveja perdida, aunque no es un ser humano, él va y rescata su oveja porque es valiosa para él. Así como el hijo pródigo, donde cada ser humano es importante. Y en la que esto se complementa con la enseñanza del buen samaritano, que muestra que todo, sin importar su nacionalidad, estatus social, debe ser tratado con dignidad y amor. Acción y responsabilidad. En ambas historias, la acción es fundamental. El samaritano no solo tiene compasión, actúa. El padre del hijo pródigo no rechaza porque se fue. Lo importante es porque regresó arrepentido. Igualmente el pastor de la oveja no se queda con las 99, sino toma la responsabilidad de buscar las que faltan. La parábola del buen samaritano nos enseña sobre la importancia de la compasión, la ayuda al prójimo y la necesidad de actuar con bondad independientemente de diferencia cultural, social o religiosa. Aquí aquí hay algunos ejemplos distintos cómo ser un buen samaritano. Número 1, ayudar a personas en necesidad. Si ves a alguien que necesita ayuda, ya sea una persona sin hogar, alguien que tiene un problema con su vehículo en carretera, o en una persona que perece o está pasando por un momento difícil, ofrece tu ayuda de manera desinteresada. Puede ser tan sencillo como detenerte a preguntarte si necesita asistencia o simplemente ofrecerle una palabra amable. Número 2, escucha a otro. Muchas veces la persona necesita ser escuchada. Si un amigo, un familiar o un compañero de trabajo, de estudio, está pasando por un momento tal, hace el esfuerzo de escucharlo sin jugar ni ofrecerle soluciones prematuras. A veces la mejor forma de ayudar es brindar espacio seguro para que exprese sus sentimientos. En la práctica, practica la inclusión. Haz un esfuerzo consciente de incluir a personas que se sienten marginadas o solas. Haz acto de bondad, ayuda a alguien
de avanzada edad o persona incapacitada a llevar su compra o cruzar calle. Estos gestos, aunque sean pequeños, pueden tener un gran impacto en la vida del hombre. Cuando Robert estaba hablando de la Santa Cena y hablaba del Señor que era ciego y él ayudó, a lo mejor se preguntarán, bueno, Robert sabía que venía esta prédica, y creo que no, ¿verdad? No lo sabía. Buen samaritano. Ayudar a alguien. Yo también me veo lo que desarrollan las personas. Voy a salirme un poco. Porque hay un personaje en Guarena que él vende malta. No sé si ustedes lo han visto. Juan, que tú que eres más guarenero, Juan. Y él baja de Repinedo con su carrucha, y tengo tiempo que no lo veo, con su carrucha vendiendo malta. Y yo a veces me pongo a observarlo. Y yo le digo, ¿cómo sabe que le pagan lo que es? Y él le paga y él vende su malta en cuestión. Y a veces uno dice, a veces veo a personas que tienen un rasguño en una mano y ya quieren que le den plata. Nosotros mismos tenemos cualquier cosa y ya queremos, ya nos sentimos mal. Bueno, hay que cambiar la forma de ser. Hay que preocuparnos más por los demás. Cuando nosotros, el Señor, porque cada uno de ustedes que han confesado a Cristo y son bautizados, tienen dones que tienen que activarlos. Y les digo algo, si no activan los dones, es pecado. Una vez que lo saben, tienen que activarlos. Porque si no lo activan, eso se llama tan pecado. Pecado no es más decir una grosería o decir una mentira y eso. Pecado también es lo que el Señor te está dando, ponerlo al servicio de los terceros. Eso es ser samaritano. Ponerlo al servicio de los terceros sin importar, porque el que viene atrás debería ayudarte a ti. Y saben estos 4 ejemplos que les di, no pierdan la oportunidad para predicar el Evangelio, el plan de salvación. Ahora bien, si es verdad que estos ejemplos de la parábola, su mensaje principal es el amor al prójimo, nosotros como hijos de Dios a veces tomamos los versículos muy literalmente. En el fondo no es malo, pero para ocasiones no es así. Y se lo explico. Pero antes vamos a leer Mateo 22, 37 al 39. Dice así, Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a tu semejante como te ama a ti mismo. Y en Lucas 6, 27, 28 dice: ama a los enemigos. Escuchen bien lo que tengo que decirles. Amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltratan. A quienes los insultan, respóndale con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. Si es cierto que debemos amar a Dios, al Señor mi Dios, con mi corazón, con toda mi fuerza y con toda mi mente, que es el primer mandamiento y más importante, que hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a semejante como te ama a ti mismo, que debo amar a mi enemigo y tratar bien a quienes me maltratan, que a quienes me insultan responderle con buenas palabras. Si alguien me rechaza, debo orar por esa persona. Si todo esto es cierto, y es así, porque es palabra del Señor, debemos actuar. Pero, como dije al comienzo, no siempre debe ser así. Todo tiene un límite.
Y ponga mucho cuidado lo que le voy a decir. Toda esta actitud debe estar en tu corazón. Todo esto debe estar presente dentro de ti, dentro de tu corazón. Debe estar muy claro, debe entenderlo muy bien. Pero cuando alguien te viene a insultar y tú lo evitas y buscas la manera de no entrar en confrontación, eso tiene un límite. Y ese límite hace de que te respeten, sin salirte del concepto exacto de lo que dice la palabra. Si tú, haciéndote respetar, en tu corazón guardas lo que acabamos de leer, tú no estás faltando a la esencia de la palabra ni al Señor. Porque en el fondo tú amas a tu enemigo, quieres tratarlo bien, le respondes con buena palabra y oras por él. Jesús, cuando le hablaba a los fariseos, era duro y a veces le decía hipócritas, pero no significaba que Jesús no los amaba. Igualmente, cuando Jesús tumbó todas las mesas y abrió las aulas, cuando estaban haciendo mercadeo frente del templo, Jesús no se iró y no pecó, pero en su corazón estaba claro de estos versículos porque él sabía que tenía que amarlo a todos. De hecho, fue a la cruz por eso. Él fue por la cruz hasta los que lo estaban crucificando. Y hay una palabra muy clara que él dijo en la cruz: Señor, perdónalos que no saben lo que hacen. Eso demuestra el amor que tenía hacia todos nosotros. En Tito 3:10 dice: si alguien causa división entre los creyentes, hazles una advertencia. Si lo ve haciendo, adviértelo otra vez, y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. Tú sabes que alguien así tiene la mente retorcida y su pecado lo condena. Yo creo que Tito estaba más claro con estos versículos que el agua. Pero todo tiene un límite. Dios mismo le puso límite a Satanás. Le voy a poner un ejemplo más actual. O actualizado, si quiere decir. Pero antes vamos no. Le voy a poner un ejemplo de un policía. Una autoridad puesta por el Señor. Vamos a Romanos 13:1 y dice: todos debemos someternos a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Este policía está ejerciendo su trabajo, pero es en sus funciones donde había que cumplir las leyes, o tenía que hacer que cumplieran las leyes, en medio de X momento mata a alguien. Pero en su corazón no tiene el deseo de matar. Por lo contrario, tiene el deseo de que se cumplan las leyes y que no llegar al extremo de con todo su amor hacer lo que se cumpla. Eso el Señor no lo ve como un asesinato o como un asesino. Al contrario, es aquel policía que en la misma situación rápido saca su arma y mata a alguien por matarlo, porque eso le da un gustico. Ese sí es un asesino, y ese sí el Señor no lo ve bien. ¿Qué quiero decir con esto? Con estos dos ejemplos. Que la actitud de nuestro corazón siempre tiene que estar mostrando el amor por los enemigos, por los que nos insultan, por lo que sea. Pero cuando pones límite, pero dentro de ti no es la forma en que quieres actuar, el Señor no lo ve mal, porque hay que poner un orden. Fíjense, cada vez que ustedes hablen del plan de salvación, cuando te preocupas por predicarle a alguien,
por darle a conocer que es Jesucristo. Que tú sientes, si sabes, que tienes que hablarle a aquel que todavía no conoce al Señor. Tú vienes siendo un buen samaritano. Cuando no lo hacemos, pasamos por un lado. No es necesario que la persona esté herida, pero si entendemos que la persona que no conoce a Cristo está muerta. ¿Y cómo lo revivimos? Diciéndole quién es Jesús. Entonces que no me han puesto el auto. Diciéndole quién es Jesús. Porque no nos hemos olvidado que nosotros también estábamos muertos. Y hubo un buen samaritano, o varios, que se nos acercó y habló de Cristo. Y por eso estamos aquí. Hermano, estamos en los últimos tiempos. No pierda el de ser un buen samaritano en su trabajo, en su vecindario, donde viva, donde esté. No lo pierda. Hay 3 puntos que les quiero dar para que lo comiencen a aplicar en su vida. Y el primer punto es: debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, o con toda nuestra fuerza. El segundo es: debemos amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el tercero: debemos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Si esto lo comenzamos a aplicar desde hoy, vamos a ver buenos samaritanos por todas partes. Y vamos a ver mucha gente revivida. Los que estaban muertos ahora están en Cristo Jesús. Amén. Aplícalo hoy mismo y comenzarás a ser un buen samaritano. Vamos a orar, Señor. Señor Padre, gracias te damos por este mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar estas 3 cosas en nuestra vida, Señor. Amarte a ti sobre todas las cosas, amar al prójimo como a mí mismo y tener un corazón conforme al corazón tuyo. En estos tiempos que estamos viviendo, Señor, todavía hay mucha gente afuera muerta, Padre. La única forma en que se reviva es llevándole la palabra, Señor. Expresándole ese amor que tú hiciste por nosotros. Tú fuiste el primer samaritano, Señor. Porque tú fuiste el que nos recogiste, el que nos ha dado. Existe nuestra herida vino, nos vendaste, Señor, nos cuidaste. Qué inmenso amor, Padre. Nos tienes, Señor. Y este inmenso amor que tú nos has dado, Señor, también debemos llevarlo afuera, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Pido al Espíritu Santo que seas tú guiándonos, que seas tú poniendo palabras en nuestra boca, poniendo palabras en nuestra mente, Señor, para aquellos que están afuera necesitados, Señor.
Aquellos que están afuera, golpeados, malheridos, casi muertos, Señor. Que no seamos inconscientes de no darnos cuenta, Padre. Pero también entendemos que para darnos cuenta de eso que están en ese estado, debemos tener estos 3 puntos dentro de nuestro corazón. Para así poder, Señor, rescatar todos aquellos que aún no te conocen, Padre. Ayúdanos, Padre. Sin ti no somos nadie. Las cosas tenemos que hacerlo, pero agarrado de tu mano, Padre. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por este mensaje. Gracias por lo que nos ha dado. Oramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su pueblo dice amén. Señor,